esa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Quiero que estemos atentos, hermanos, para escuchar la palabra. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Pensé que estaban de pie. Pónganse de pie todos. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Gálatas 1:6, perdón. Gálatas 1:6 hasta el versículo 9 vamos a leer. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando lo tengan me dicen amén. Dios bendiga a los que están a través de las redes sociales, en diferentes lugares que nos están viendo. Dios bendiga a los hermanos en Italia que siempre están muy pendientes de nuestras transmisiones. Ellos siempre están allí escuchándonos y viéndonos a través de esa plataforma digital. Así que un saludo muy especial para nuestros hermanos en Italia y en cualquier país del mundo que nos están viendo. Saludos desde la iglesia El Cordero de las Asambleas de Dios en la ciudad de San Jorge. Dice la palabra, Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienen? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren penetrar o pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pueden sentarse. Quiero hablar en esta mañana acerca del tema, el único mensaje de Dios. El único, no hay otro. El domingo pasado escuchamos un tema muy importante, el Dios de los de afuera. Pastor, usted no estuvo, sí, pero yo lo escuché 3 veces. Creo que lo he escuchado más que el predicador. Y escuchamos frases y aprendimos frases tan importantes como estas. Mientras las riquezas alejan a las personas, la pobreza los acerca. ¿Se acuerdan de esa frase? Amén. Mientras la gente quiere ser popular y que todo el mundo los vean, hay personas que quieren pasar desapercibidas. Ya ve que estoy atento. Entonces, qué bonito, hermano. De verdad me he gozado. 3 veces lo escuché ya, no es mentira, 3 veces lo escuché ya el mensaje. Muy bonito. El que no lo ha escuchado, vaya a la página de la iglesia y escúchelo. Dios usó de una forma muy especial a este muchacho. Estamos agradecidos por eso. Quiero en esta mañana motivar a cada creyente de la iglesia local a defender a capa y a espada el evangelio puro de Jesucristo. Defenderlo. Presentar defensa ante todo aquel, dijo aquel hombre, que quiera decir algo diferente a lo que nosotros hemos aprendido. La iglesia de Galacia estaba alejándose del camino correcto por obra de falsos maestros, personas que habían llegado a la iglesia, se habían infiltrado en la iglesia y estaban haciendo cosas indebidas. Estos falsos maestros estaban ahí y tenían en peligro las almas de los creyentes que estaban en esa iglesia, estaba en juego. Pablo no tenía otra opción. Pablo estaba consciente del trabajo que había realizado en esa iglesia, de la enseñanza que les había dejado, de la palabra que les había implantado en el corazón. Así que él no tenía otra opción, debido a ser firme en lo que escribía, puesto que Cristo había enseñado que el valor de tan solo un alma valía más que las riquezas de todo el mundo. Un alma delante de Dios es más importante que todas las riquezas del mundo. Vaya a Marcos capítulo 8, versículo 36.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces Pablo está consciente del peligro que la iglesia en Galacia está pasando. Quiero que me presten atención. Quiero que estén conmigo, por favor. Y ese mismo peligro, hermano, ese mismo peligro que estaba pasando la iglesia de Galacia es el que está pasando en nuestros días también. Hay tanta gente enseñando otro evangelio que no se parece al que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor. Por lo tanto, quiero en esta oportunidad que juntos exploremos el contenido de este sermón, y quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Dios tiene un único mensaje. Dios tiene un único mensaje, y el mensaje de Dios es el evangelio de Cristo. Apréndanse eso. El mensaje de Dios es el evangelio de Cristo. Ese evangelio debe ser obedecido, debe ser predicado, debe ser enseñado, y el creyente debe seguir ese evangelio enseñado en la palabra del Señor. Pastor, ¿y cuál es ese evangelio? ¿Qué dijo Pablo acerca de ese verdadero evangelio? Quiero que estén conmigo en Gálatas capítulo 1 y versículo 4 y versículo 5, para que vean ustedes la declaración de Pablo acerca del verdadero evangelio. Gálatas 1, 4 y 5. ¿Lo tienen? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje del evangelio es que Cristo murió para rescatarnos de este presente mundo malo, y esto es de los pecados que este mundo ofrece, que este mundo comete, que este mundo hace en la presencia del Señor. El único evangelio es que Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras culpas, y que no existe otro medio para que el hombre se pueda salvar. Ese es el mensaje. Ese es el evangelio. No existe otro medio para que la mujer y el hombre puedan alcanzar la salvación. Pero aquí viene, hermano, lo tremendo. Cristo murió para que pudiésemos ser libertados del pecado y de la muerte y vivir eternamente con Dios. Un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo se lleva a la práctica eso? ¿De qué manera se lleva a la práctica ese mensaje? ¿De qué forma el creyente puede vivir ese mensaje mientras está sobre la faz de la tierra? Porque una cosa es hablarlo, una cosa es decirlo, una cosa es tener teoría, una cosa es hablar bonito, una cosa es tener, hermanos, una gama de conocimiento en nuestras mentes, pero otra cosa es cómo llevar a la práctica lo que nosotros conocemos. Cuando una persona recibe a Cristo de todo corazón y cree que Él tomó sus pecados para sí y murió por ellos, oiga esto, Dios lo toma como un hecho. Dios lo toma como un hecho cuando usted viene al altar y empieza a confesar sus pecados, pide perdón por sus pecados, le pide al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida, y el Dios del cielo lo toma como un hecho. Dios ve a Cristo cargando el pecado de esa persona. Desde el momento en que la persona lo confiesa, Dios deja de ver a la persona pecadora y empieza a ver a Cristo cargando el pecado de esa persona que le ha confesado. Y Él observa a las personas como si no tuvieran pecado y fueran perfectas, es decir, completamente libres del pecado. Por lo tanto, la persona se toma como aceptable delante de la presencia del Señor. Dios lo ve en Cristo
No lo ve simplemente como lo veía antes. Ahora lo ve en Cristo. Lo está viendo en el sacrificio. Lo está viendo en lo que Él vino a hacer. Lo ve en Cristo que es sin pecado, completamente justo. Pero aquí hay una advertencia bien crítica. Quiero que vayan a Eclesiastés, en el capítulo 7 y versículo 20. La advertencia: la persona no es que nunca más va a pecar. Ninguna persona lo es perfecta sin que peque. Nadie puede ser perfectamente justo. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O sea que aquí nadie puede levantar su mano al cielo y decir: pastor, yo soy la única persona que no peco. Desde ese momento está pecando. Desde ese momento está pecando, porque le está llamando mentiroso a Dios. Entonces nosotros aceptamos a Cristo. Él nos ve en Cristo, ve en nosotros que Cristo llevó nuestros pecados. Pero la realidad en la práctica es que la persona no está exenta de pecar. Día a día estamos expuestos a pecar, ¿sí o no? Lo dicen amén ustedes, ¿verdad? Pero Dios lo considera libre de pecado como perfectamente justo. ¿Qué pasa entonces ahí? Este es el mensaje glorioso del Evangelio. No podemos ganar la aceptación de Dios porque somos injustos y somos imperfectos, hermano. ¿Quién puede acercarse a Dios y decirle: Señor, me vas a aceptar por lo que yo soy? ¿Me vas a aceptar por lo que yo hago? ¿Me vas a aceptar por lo que yo tengo? No, no, no. No podemos ganar la aceptación de Dios porque somos injustos y somos imperfectos. No es por obras para que nadie se sienta mayor que los demás. No es por obra para que nadie piense que él merece más gracia que el que está a su lado. No es por obra para que la otra persona yo la vea como de menos de mi persona. No, esto es por gracia, dijo el apóstol Pablo. Solo la justicia y la perfección pueden vivir en la presencia del Señor. Pero Dios nos ama tanto, hermano, que Él nos ha brindado el camino para que seamos justos y seamos aceptables delante de Él. Esto es lo que nosotros conocemos como la justificación. La justificación es una escena judicial donde está el acusado, el acusador y el abogado. Amén. Escena judicial. El acusador está acusando, valga la redundancia, al que está ahí. Y es verdad, él es pecador. Es cierto lo que dice el acusador, sí, pero tiene un abogado. Y el abogado le dice: sí, es verdad, él es pecador, él es injusto, él es aquí, pero yo pagué un precio por él. Yo pagué por el pecado que él ha cometido. Por lo tanto, yo lo declaro sin pecado. Lo declaro libre. Esa es la justificación y la maravillosa gracia de nuestro Dios. Vaya a Romanos capítulo 5, hermano, para que vea que la palabra nos da a nosotros el aval de lo que estamos diciendo. La justificación implica ese aspecto del perdón de los pecados, pero también la elevación, la santificación y la renovación del hombre. Dice Romanos 5, 6 al 8: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Difícilmente alguien muere por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero ¿quién era bueno aquí? ¿Quién merecía que Jesús viniese a morir por él? ¿Quién merecía lo que hacía que el maestro dijese: yo voy a ir a morir por lo que esta gente lo merece, yo voy a la tierra porque la raza humana lo merece? No, 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 nadie lo merecía. Pero más Dios,
aunque no lo merecíamos, aunque éramos débiles, aunque no le buscábamos, aunque no estábamos buscando su presencia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. No es que yo merezca por lo que hacía, sino que ahora lo merezco por la gracia, la misericordia y el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Y ya no venga a decirse aquí, hermanos, es que yo no merezco este privilegio. Usted lo merece, porque alguien ya pagó un precio por usted. Aunque no lo merezco, pastor, soy inmerecido. Sí, yo sé que sí, pero alguien ya pagó por ello. ¿Qué estaba pasando en la iglesia a los Gálatas? ¿Qué había pasado? Que algunas personas se volcaron a evangelios falsos. Ese es el tema de la carta a los Gálatas. Ese es el motivo de escribirles el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. El motivo mismo por el cual Pablo escribió a la iglesia es por eso. Algunos falsos maestros se habían unido a la iglesia. Oiga esto, que es peligroso. Los falsos maestros se unieron a la iglesia, eran parte de la iglesia, estaban en el liderazgo de la iglesia, pero cuando están dentro de la iglesia, ellos empiezan a enseñar algo diferente a lo que Pablo le había enseñado a la congregación. Y aquí está el problema. Falsos maestros que no creían en el evangelio según lo que Pablo había predicado, según lo que los apóstoles habían enseñado. Añadían al evangelio, quitaban al evangelio, quitaban a las escrituras y atacaban aún al mismo Pablo, diciendo que él no es un apóstol, él no es un ministro, él no tiene por qué llamarse apóstol. Y ya van a ver quiénes eran ellos. Aún existían personas de que se arrepintieran y regresaran a Dios. Pero aquí hay tres cosas básicas que quiero mencionar. Las personas que se apartan del evangelio no se están apartando de un conjunto de creencias o principios de una iglesia. Entonces me voy de la iglesia, pastor. Yo sé que si el que se aparta del evangelio no se está apartando de un conjunto de creencias o principios, ni se está apartando de la iglesia. El que se aparta del evangelio, la persona que se aparta del evangelio, se está apartando del mismo Dios. Advertencia: el que se aparta del evangelio, el que se va de la iglesia, el que se sale de la iglesia, no se está saliendo simplemente de lo que practicamos, de lo que enseñamos de la iglesia, se está apartando del verdadero Dios. Por lo tanto, hay que pensarlo bien para apartarnos del Señor. Segundo, la persona tan pronto demuestran cuán rápidamente puede ser conducida lejos de Dios. Hermano, los falsos maestros acababan de entrar a la iglesia en Galacia. No tenían años de estar siendo miembros ahí. Acababan de entrar a la iglesia de Galacia. Estos falsos maestros se acababan de unir a la iglesia y tenían una capacidad, un carisma impresionante para que la gente estuviesen atenta. Tenían un léxico tremendo para que la gente les creyese lo que ellos estaban enseñando. De modo tal que casi inmediatamente la iglesia los aceptó como maestros de la iglesia. Hay una hermana en Estados Unidos que me escribió y me dice: Pastor Luciano, ella fue una estudiante en el bíblico aquí en El Salvador, estoy preocupada. Digo: ¿por qué? Porque dentro de la congregación donde yo soy miembro, un líder de la iglesia está enseñando a la iglesia que no se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Dentro de la iglesia, líder de la iglesia, ya está dentro. Y le ha hecho un molote al pastor como ustedes no tienen idea, y hasta lo ha retado. Hablemos, pastor, sentémonos. Estos
acababan de entrar a la iglesia y rapidito la iglesia los puso como maestros. El resultado fue devastador. Muchos fueron arrastrados y atrapados por las fuerzas de su carisma, de su capacidad, de sus ideas, de su sabiduría mundana. Pero aquí viene el versículo 6, la palabra maravillarse. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Pablo dice: estoy maravillado. Como que si Pablo estuviese, la palabra maravillarse en algunas ocasiones tiene un sentido positivo. Amén. Alguien hizo algo y usted dice: wow, qué tremendo como lo hizo, y se maravilla en algo positivo. Pero aquí la palabra maravillarse no es en un sentido positivo. La palabra maravillarse aquí, hermanos, va más allá de eso. La palabra maravillarse aquí es asombrarse. Pablo está diciendo: estoy asombrado. ¿Cómo es posible que yo vine a Galacia, hermanos? Porque también tuvo en peligro su vida de ir a Galacia. Ustedes conocen la historia. Y les dice Pablo: ¿cómo es posible que yo puse mi vida en peligro para venir a ustedes y enseñar la palabra, enseñar el evangelio? Y ahora ustedes, tan pronto yo me aparto de la iglesia, meten gente en la iglesia que no tiene los principios que yo les he enseñado, y ahora ustedes le están haciendo caso. Asombrado. Pablo casi no podía creer el hecho, puesto que los Gálatas habían recibido el verdadero evangelio y habían crecido en Cristo. Pero aquí estaban alejándose rápidamente. Había una advertencia. Claro, tenía que advertir a los creyentes. Estaban caminando en campo minado. Estaban apartándose y estaban desertándose de Dios mismo. Por eso los creyentes se estaban volcando hacia otro evangelio. Esto es un evangelio falso. Llegué a la casa de una hermana aquí en San Jorge. Me dijo: pastor, alguien vino a orar por mí y estoy mal. Yo dije: ¿por qué? Porque me dijo que tengo que ungir la casa, ungir las ventanas, ungir las puertas, ungir, y tengo que echarle sal. Aquí, hermana, sí, aquí. Y ella estaba afligida, estaba conmovida, no podía ni dormir. Cuando yo llegué y le escuché hablar, y le dije: hermana, dice que cuando él empezó a orar y de repente salió corriendo a vomitar afuera. El que estaba orando por ella salió a vomitar como 3 veces afuera. Y después de escuchar su plática le dije: hermana, pero usted es una anciana de la iglesia. ¿Por qué se va a dejar usted meter otra enseñanza que no es bíblica? Amén. No estoy en contra, le dije yo, del que utiliza el aceite ungido para ungir. Yo no estoy en contra, pero yo estoy consciente que el aceite en el Antiguo Testamento era símbolo del Espíritu Santo. Y si tengo el Espíritu Santo hoy, ¿para qué necesito aceite? ¿Para qué necesito aceite si antes era el símbolo del Espíritu Santo? Pero igual, no estoy en contra de que lo haga, no hay problema. No hay problema. Pero yo creo que el Espíritu Santo era símbolo simplemente. El aceite era símbolo, y ahora el Espíritu Santo vino para quedarse. ¿Por qué yo? Y el problema era que me estaba diciendo: pastor, usted tiene que venir a ungir mi casa. Le dije: no, hermana, yo no lo voy a hacer. ¿Y sabe qué va a pasar? A ese tipo no lo vuelvo a dejar entrar. O la duerme a ustedes y le lleva todo lo que tienen acá, o yo no sé qué anda buscando. Entonces, oiga esto: estamos en esos tiempos, hermano. Yo sé que todos se van a acercar a mí después de ustedes. La palabra otro, del griego heterón, significa un tipo diferente de evangelio. Estos falsos maestros presentaban un evangelio diferente a un Jesús diferente. Estaban presentando una gracia diferente, una forma diferente de ser salvo, un Dios diferente, una imagen, oigan esto, diferente del amor de Dios.
O sea que el evangelio al que se acaban volcando los Gálatas no era el verdadero evangelio que se le había enseñado. Pero ojo con esto, ¿por qué? Porque ya se les había enseñado el verdadero evangelio y ahora ellos están abrazando, están volcándose hacia otro evangelio diferente. Es decir, el mismo evangelio simplemente está adulterado porque no hay otro evangelio. Pregunto, ¿cuántas veces o cuántos de los que estamos acá han llegado profetas a nuestras casas y nos dicen: ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, y ustedes lo han hecho? Ojalá que no haya vasos con agua cuando él llegue a sus casas, o anden pidiendo una rosa bendecida, el pañuelo. No existe otro evangelio. Existe únicamente un evangelio verdadero por el cual los hombres pueden volverse aceptables delante de Dios. Quiero que vayan a Hechos 4:12. Este es el evangelio verdadero. Ese es el evangelio de Dios mismo, revelado en la muerte de su Hijo, dándonos también su gracia. Hechos 4:12, ustedes se lo saben de memoria. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces los creyentes seguían a aquellos que torcían el evangelio de Cristo, falsos maestros torciendo el evangelio de la gracia. Mateo 7:15, el maestro ya lo había advertido, y luego estas palabras: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, dijo, son lobos rapaces. En pocas palabras está diciendo: físicamente son elocuentes, tienen carisma, son buenos, pero por dentro ellos llevan otro objetivo, y no simplemente bendecirte, es devorarte y hacer algo en contra de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero la iglesia debe estar enseñada. La iglesia debe mantenerse en ese verdadero evangelio. En el momento en que alguien esté hablando cosas fuera de la palabra, yo lo detengo. Y le dije: ojalá esté yo el día que él venga. No lo deje entrar, le dije. No lo deje entrar. Aquí siento un espíritu de muerte. La señora estaba muriendo, hermano, porque el profeta le dijo que había un espíritu de muerte en la casa. Y aquí la única enferma soy yo, me dice. Hechicería y hablando de todo. Entonces, estos hacían que los maestros de la iglesia se convirtieran en falsos maestros, los que había dejado Pablo. Esto era una adulteración del evangelio, y la palabra adulterar significa dar vuelta, cambiar por completo, es distorsionar la verdadera enseñanza. Los falsos maestros sostenían ser cristianos, oiga, seguidores de Cristo, incluso creían en lo que Pablo les había enseñado, que Dios amaba al mundo y que envió a su Hijo al mundo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que realmente vino a la tierra, que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Es decir, la gente, los falsos maestros, lo que hacen es decir medias verdades, y una media verdad es mentira. 95% de cosas buenas y un 5% de malas es mentira. Los maestros falsos distorsionaban el evangelio. Que Dios demostró su amor, decían, era por el mundo enviando a su Hijo, pero envió a su Hijo en particular a los judíos. Así estaban enseñando en la iglesia a los Galacias. Dios envió a su Hijo al mundo, pero particularmente lo envió al pueblo de Israel. Pero que dice Juan 3:16. Al contar 3 lo dice la iglesia, Juan 3:16. 1, 2, 3. Señor amado, vamos a cerrar las puertas, que no entren los falsos maestros, hermano.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Decían ellos que Jesucristo vino a la tierra, sin embargo no vino para garantizar una justicia perfecta para los hombres, sino a demostrarle cómo vivir una buena vida y cómo complacer a Dios y que merezca la aprobación de Él. Para eso vino Cristo, según ellos. Que Jesucristo murió por el hombre, sin embargo Él no murió por el pecado del hombre, sino para demostrarle al hombre cómo podía estar tan comprometido con Dios que moriría por la causa de su Padre. Que la muerte de Jesucristo no basta en sí, no es suficiente para hacer que el hombre sea aceptable ante Dios. Se necesita más que el amor crudo de Dios y la gracia pura de Cristo. Esa es la enseñanza de los falsos maestros, que una persona debe atravesar el ritual que ha sido el principal ritual de los creyentes a lo largo del siglo, la circuncisión. Ojo con esto. En el año 50 después de Cristo fue el concilio en Jerusalén. Y en el concilio en Jerusalén, hermano, hubo una discusión no pequeña. Y esa reunión, ese concilio era sencillamente para aclarar cómo debían vivir los gentiles dentro de la iglesia o de la gracia. Los de la circuncisión, los judaizantes, decían: todos los gentiles que aceptan a Cristo deben circuncidarse. Y la iglesia gentil, decía Pablo, estaba defendiendo, y dice Pablo: no hay necesidad, porque la circuncisión es la señal del pacto de Abraham, y Abraham es el padre de los judíos, y la iglesia del fundador es Cristo. Y es un debate, hermano, años 50, y la Biblia dice que hubo un debate tremendo, y al final el pastor de Jerusalén, Jacobo, que es el mismo Santiago, se puso en pie después de discutirlo y dijo: no se les obligue más a los gentiles, no se les ponga más carga, que se abstengan de sangre de ahogado, de los sacrificados a los ídolos y de fornicación. Punto. En pocas palabras está diciendo: no hay necesidad que se circunciden. Ese es que en el año 50. La carta a los Galacias se escribe aproximadamente, según los expertos, entre el 55 al 60. Ya había pasado el concilio en Jerusalén, pero ahora Pablo les enseña a la iglesia de Galacia que Cristo es la persona que Dios mandó para salvarle a la raza humana, y que no necesita nada acerca de lo que los judaizantes, la ley decía, sino simplemente la gracia, el arrepentimiento. Pero ahora Pablo se va de Galacia y entra gente dentro de la iglesia y está diciendo: lo que Pablo les enseñó no es verdad. Ustedes necesitan circuncidarse, de lo contrario no pueden salvarse. Y la gente empieza y dice: entonces, ¿qué hacemos? Que una persona, decían los falsos maestros, debe trabajar para cumplir la ley de Dios y determinadas ceremonias y rituales de la iglesia romana, y las normas y reglamentos. Yo no sé cómo reaccionaría usted si Pablo viniese acá, y quiero que vayan a Gálatas capítulo 3, y nos hable Pablo al corazón. Qué tremendo ese Pablo, hermano. La exhortación de Pablo a los creyentes de Galacia. ¿Lo tienen, hermano? Ese Pablo no andaba jugando. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, así dice, ¿verdad?, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado
claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, dice Pablo, de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, tan necios soy. Habiendo empezado o comenzado por el Espíritu, le dice Pablo, ahora vayáis a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, ¿cómo hubiese recibido usted esa palabra si usted hubiese sido miembro de la iglesia en Galacia? Oh, Gálatas insensatos. Y Pablo les pregunta: ¿quién les fascinó? O sea, en pocas palabras, ¿quién les cambió el disco? ¿Qué han hecho estos falsos maestros para sacarle la enseñanza pura de Jesucristo que yo les dejé en su mente y en su corazón? Y ahora ustedes están aceptando todo lo que, porque los judaizantes eran el problema ahí, eran los judaizantes. De donde Pablo había salido, Pablo era un judaizante. Ustedes saben que en el tiempo de antes de la conversión, él era un tremendo hermano de los judaizantes. La Biblia dice que no había nadie que se le parase a Pablo en el conocimiento de la ley. Era el que dice que aventajaba a sus contemporáneos. Nadie se le podía parar a Pablo para hablar acerca de la ley. Pero ahora Pablo dice: no necesitamos la ley para salvarnos, porque estamos en el tiempo de la gracia. Ahora Pablo está refutando lo que antes se enseñaba. Pero le dice: quiero saber quién le fascinó. ¿Los maestros que yo dejé ahí? ¿O quién llegó a enseñarles otra cosa? ¿Cómo necesitamos tener fundamentada la palabra? ¿Cómo necesitamos conocer lo que profesamos? En cualquier momento llegará a su casa alguien hablando cosas que no son Biblia, y usted debe estar listo, debe estar preparado, debe estar consciente de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué dice Pablo al respecto con los falsos maestros? Leamos estos versículos. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que dice, hermano, está envanecido, nada sabe, está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, dice Pablo, de los tales. Y a Tito le aconseja, Tito 1, 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y aquí sí lo menciona, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, ¿qué dice Pablo? Taparles la boca. Amén. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Segunda de Juan, versículos 7 al 9. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero hay una más. Gálatas 1, 8 y 9. Más
si aún nosotros, atención a esto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que yo les he enseñado, al que yo les he anunciado, dice Pablo, que sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, decía él: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí viene: la enseñanza falsa es devastadora. La hermana a la que hago referencia no había dormido toda la noche, pensando en lo que le habían dicho y esperándome para ir a ungir la casa. Y cuando yo hablé con ella y le empecé a explicar, me dijo: pastor, y se tocó el pecho, gracias, no sabe qué peso me ha quitado de encima. Gracias, pastor. Qué interesante es saber refutar las enseñanzas que no son bíblicas. Los creyentes estaban preocupados, esto es, inquietos, confundidos, perplejos. ¿Qué hacemos? Pablo nos dijo algo, estos nos están enseñando otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? No solo se estaban apartando del evangelio, sino de Dios mismo y de la gloria, de la gracia de Cristo. Y Pablo dice: estoy maravillado, en el versículo 6, cuán cercana es la enseñanza falsa dentro de la iglesia. Cuán cercana es la enseñanza falsa dentro de la iglesia a la verdad. Hay gente que te utiliza la Biblia y habla Biblia, pero de repente adelante él te va a decir algo que no es bíblico. Entonces la enseñanza falsa está tan cerquita de la verdad que hay que tener un oído clínico espiritual para detectar el que te enseña lo que la Biblia no dice. No, pastor, pero es que no hay Biblia. Si el diablo es bíblico, hermano. Y mire, oiga esto: la Biblia dice que los demonios no simplemente dice que tiemblan. Hay gente que enseña la palabra que no tiembla. O sea, le ganan los demonios, porque los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Ellos le agregaban un poco aquí, una pequeña cosa le eliminaban allá, distorsionaban por allá la pureza del evangelio. Cuán diligentemente debemos evitar agregar nuestras propias ideas al evangelio. Amén. Y aquí entro en un detalle bien fuerte, versículo 9. Mas si un ángel, quiero que estén bien pendientes de esto. El evangelio es el medio por el cual los hombres son salvados de la garra del pecado, de la muerte y de la condenación. Sin el evangelio ninguna persona es salva, ninguna persona es aceptable delante de la presencia del Señor. Sin el evangelio ninguna persona puede heredar la vida eterna. Y esto, el evangelio es más grande que el mismo apóstol Pablo. El evangelio es más grande que el mismo apóstol Pablo. Él dice: mas si aún nosotros. ¿Quién fue Pablo? Un siervo comprometido al 100% dentro de la iglesia del Señor. Era un hombre aventurero. Él es el pionero, hermano, en las áreas más paganas del mundo para ir a predicar el mensaje de Cristo. Él amaba tanto a los Gálatas que había arriesgado todo lo que era y lo que tenía por ello. Para algunos de los Gálatas, Pablo era un gigante y debe haber sido sumamente querido. Pero Pablo les dice que si él regresaba a ellos, que si él regresaba predicando a ellos cualquier otro evangelio, ellos no lo iban a recibir. Los Gálatas no
iban a recibir a Pablo si Pablo llegaba predicando otro evangelio. Independientemente que lo estimaban, ellos lo iban a rechazar. El evangelio en toda su sencillez y pureza era más grande y más importante que el mismo apóstol Pablo. Por eso Pablo dice: estoy maravillado. ¿Cómo es posible? Yo estoy seguro que si yo hubiese llegado a Galacia y empiezo a predicar un evangelio diferente, ustedes me hubiesen reclamado, hubiesen dicho: Pablo, estás enseñando algo que no nos enseñaste cuando viniste. Pero a esos mentirosos le han creído ustedes. O sea, que si yo hubiese llegado con otro evangelio, me hubiesen rechazado. Pero ¿por qué no rechazaron a esos que están ahí? Estaba enojado Pablo, igual que el pastor. Es que hay gente que se deja engañar. El evangelio es más grande que los ángeles o un ángel del cielo, dice Pablo. El glorioso evangelio del cielo es mucho más importante que incluso los ángeles del cielo. Pablo dice: aunque un ángel venga del cielo y les predique otro evangelio diferente al que yo les he predicado, ese es maldito. El evangelio es mucho más grande que cualquier hombre. Versículo 9: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, si cualquier hombre predicara cualquier otro evangelio, será anatema. Vaya a primera de Juan capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero aplicar este sermón con advertencias de la palabra de Dios. Venga, músico ya. Hebreos 13:9. Subrayelo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que se convierten en libertinaje, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No se deje meter otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. No existe otro mensaje. Este es el mensaje: que Cristo vino al mundo a morir por toda la raza humana y que Él es el único medio en el cual el hombre se puede salvar. Hechos 4:12, hay que aprenderlo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Iglesia, empecemos a leer la Biblia. Tarde o temprano usted me va a llamar para que yo vaya a hacer algo que alguien le dice que haga, y lo que yo voy a hacer cuando vaya a ir es regañarlo a usted. Yo le dije: si Dios le va a hablar a usted, no le va a hablar por un desconocido y por un tipo de persona. Usted tiene su pastor porque le dijo: ¿de dónde se congrega? No, tengo muchas iglesias donde congregarme, mi ministerio es en la calle. Ah, pues sí. Si no está sujeto a una autoridad, ese anda mal. Todo aquel debe estar sujeto a una autoridad. Personas así se han levantado. Esta es una advertencia. El día de mañana yo no quiero que alguien diga: pastor, entró alguien a orar por mí y me durmió. No deje entrar a gente desconocida a su casa. No deje entrar a gente desconocida a su casa. Y no le regale nada a los desconocidos. Si va a regalar, ya sabe, ¿verdad?
No, es el corazón que me duele. Pónganse de pie en esta mañana. Padre, gracias.